Hoy vamos a ver otra parte importante de los grupos de los carbohidratos. La estereoisomería, en este caso en la estructura de Howard, los tipos de cómo se pueden formar estos estereoisómeros, los semiacetales, los acetales, los semicetales y los cetales, y las reacciones que pueden ocurrir en este sentido cuando se forman, en este caso, estructuras anilladas. Recordemos entonces en este sentido de que un aldehído tiene la capacidad de reaccionar, en este caso con un alcohol, para formar un hemiacetal. Posteriormente, este hemiacetal puede tener la capacidad de reaccionar con un grupo alcohol para formar lo que le conocemos como un acetal. Esto a través de los aldehídos. Observa bien la estructura en este caso del aldehído, del hemiacetal y del acetal. Para el caso de las cetonas ya habíamos mencionado algo acerca de, en este sentido, de la formación o del ataque, en este caso, de los grupos alcohol, el grupo hidroxilo, para formar lo que se llama un hemicetal. Nuevamente, este hemicetal puede ser atacado a través de un grupo alcohol, a través de su grupo hidroxilo, para formar, en este caso, lo que se le denomina como un cetal. Las dos reacciones forman agua. Tenemos en cuenta ese tipo de formación. Y también tenemos en este caso de que debe de existir un equilibrio, en este caso entre el hemiacetal y el cetal, y entre la parte del hemiacetal y del aldehído. En este caso del hemicetal con el respecto al cetal, y la relación de equilibrio que debe de existir entre la cetona y el hemicetal. Habíamos mencionado algo acerca de la ciclización, en este caso, de una estructura de 6 carbonos. Para formar una piranosa, estábamos formando lo que se le conoce como la estructura de Howard. La ciclización en un anillo de 6 miembros, donde 5 de ellos son carbonos y un oxígeno, es importante para formar, en este caso, lo que le llamamos una piranosa. Estamos viendo un ejemplo, en este caso, de la D-glucosa en posición beta. Habíamos mencionado, en este caso, la estructuración, en este caso, del hidroxilo hacia arriba y del hidroxilo hacia abajo. Esto denotaba, en este caso, los diazesteroisómeros en posición alfa hacia abajo o en posición beta hacia arriba. Observa que los hidroxilos en los carbonos 2, 3, 4 tienen la misma configuración. Pero ahora vamos a ver un tipo de plegamiento estereoisomérico bien importante, algo que se le conoce como la estructura de silla o de bote. Todo comienza con la interconversión, en este caso, en este sentido de los piranos. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso podemos nosotros utilizar el plegamiento hacia abajo del carbono, en este caso número 1. En el carbono, en este caso 4, puede haber un plegamiento hacia arriba. Podemos nosotros formar a través de la estructura de la beta de glucosa una estructura bastante similar. A lo que queremos llegar es, en este sentido, a la formación de las estructuras, en este caso de silla. Habíamos mencionado en este sentido de que el plegamiento es importante. El plegamiento hacia abajo del carbono 1 y del carbono 4 hacia arriba nos permite la formación de estas estructuras. En este caso es la estructura de silla. Aquí vemos la parte esencial de lo que es el carbono 1 y del carbono 4 que están siendo plegados hacia abajo y hacia arriba, como anteriormente vimos. ¿Qué es lo que se está formando? Esto está relacionado principalmente con las estructuras iniciales, axiales y ecuatoriales. ¿Qué es eso? Lo primero que debo de tomar en cuenta para la formación de las estructuras, en este caso de silla, es primeramente trazar dos líneas paralelas, descendentes en este caso, una un poquito más desplazada hacia la derecha. Observamos que cada uno de los puntos están relacionados con cada uno de los elementos que van a formar la estructura de un anillo que tiene 6 miembros, donde uno es el oxígeno. Ahí podemos nosotros observar, importantísimo,
es ver cómo cada uno de los carbonos queda situado. Plegamiento hacia arriba, observamos entonces que tenemos que pintar un carbono más alto o un carbono más bajo. Eso quiere decir que cada uno de los enlaces que posee en este caso la estructura de silla van a estar ligados entre sí. Así podemos nosotros poner en este caso cómo son los pasos ordenados para formar este tipo de estructura. La estructura de silla es una de las estructuras bastante interesantes. Aquí nosotros podemos mencionar que el oxígeno va a estar en esta posición, el carbono 1 en esta posición, el carbono 2, 3, 4 y 5. El carbono 6 va a salir del plano y por lo tanto va a tener una estructura ya sea axial o ecuatorial según sea el caso. Para el caso en este sentido de la estructura piranósica, nosotros podemos tener esa interconversión. Ahora, una vez que hemos pintado las dos líneas paralelas descendentes y colocado los carbonos uno hacia arriba y uno hacia abajo, los unimos a través de los enlaces que los componen. La perspectiva ocular en este sentido va a estar relacionada con este plano, en este caso perpendicular en forma axial. Eso quiere decir que tenemos un plano, en este caso, en ese sentido, perpendicular a la parte axial. Por lo tanto, nosotros podemos poner ahí, en este caso, los sustituyentes que están formando, en este caso, grupos importantes en la estructura de la piranosa. Cada uno puede ser un hidroxilo o un hidrógeno. ¿Cómo se colocan las estructuras axiales? Debemos de colocarlos hacia arriba en el sentido del plano axial relacionado con esta estructura. En el carbono 1 hacia arriba, carbono 2, 3 hacia arriba, 4 hacia abajo, 5 hacia arriba y 6 hacia abajo. Aquí podemos nosotros observar de manera generalizada cómo es una estructura anillada en este sentido con plegamiento de silla. Aquí vamos a tener al oxígeno, por lo tanto este enlace no se toma en cuenta. Podemos nosotros tener varios de los ejemplos en este caso de cómo se ponen las estructuras axiales. Para el caso de las estructuras ecuatoriales, nosotros tenemos que tomar como referencia cada uno de los enlaces. Por ejemplo, para el caso entre la estructura de enlace 1 y 2, tenemos en este caso este enlace y ahí podemos nosotros colocar en forma paralela uno de las estructuras que va a formar parte de los sustituyentes de este grupo. Para ello es importante que tomemos en cuenta en este sentido el paralelismo entre este enlace respecto al sustituyente que debemos de colocar en la posición 2. Este es paralelo. Y así mismo de manera análoga entre 3 y 4 se pone un sustituyente en este sentido de manera ecuatorial. Para el caso en este sentido de los sustituyentes que estén colocados en la posición, en este caso 6, de los miembros de 6 en este caso elementos, aquí podemos nosotros ver que este se debe de colocar de manera paralela a este enlace y contrario en este sentido colocar de manera ecuatorial en la parte 3 de este carbono o de este sustituyente que está ligado a este enlace. Son paralelos. Para el caso de los carbonos en este caso o de las estructuras que tengan una estructura hacia arriba, como en el caso del carbono 1, la estructura ecuatorial se pone con respecto a la base que forma, en este caso las 4, en este caso estructuras que en este caso son el 2, el 3, el 5 y el 6. Así podemos nosotros tener ecuatorial en este sentido en estas posiciones. Hemos puesto entonces las estructuras axiales para cada uno de los constituyentes que forman a la estructura de silla y la parte ecuatorial para cada uno de los enlaces. Recordemos, paralelo al sentido contrario de cada uno de los enlaces.
para colocar los sustituyentes en este sentido, ecuatorial. Ahora vamos a ver cómo se ven en este caso la estructura de silla de manera importante. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque también estas configuraciones son importantes para la estereometría de silla, en este caso de las piranosas o de las furanosas, si se llega a emplear. Eso quiere decir entonces que nosotros podemos tener ecuatorial y axial, axial y ecuatorial, axial o ecuatorial, axial o ecuatorial, ecuatorial y axial, y el oxígeno. Como vemos, en este caso nuestra estructura axial está en esta posición. Por eso todos los sustituyentes que estén ligados a estos carbonos, en este caso estamos hablando de los carbonos 1, 2, 3, 4, 5 y el carbono 6 sería este. Observemos que los grupos hidroxilo y en este caso los hidrógenos son importantes cuando nosotros queremos hacer una interconversión. La interconversión en este caso se da cuando uno de los ejemplos, en este caso de las estructuras de silla, toma una posición diferente. ¿Cómo? El carbono 1 gira hacia arriba y se desplaza hacia arriba y el carbono 4 se desplaza hacia abajo. Y ahí podemos nosotros ver qué es lo que están pasando con los sustituyentes importantes. Lo que era ecuatorial, en este sentido, se vuelve axial, y lo que era axial se vuelve ecuatorial. Es importante que tú tomes en cuenta este tipo de configuraciones. ¿Por qué? Porque las interconversiones están en equilibrio. Cada uno de los sistemas es ejemplificado. Te aconsejamos hacer este tipo de estructura formando a través de estructuras de bolitas y palitos. Una estructura anillada, en este caso de 6 miembros, donde uno de ellos sea el oxígeno. Así pues, entonces, esta repercusión de que el carbono 1 vaya hacia arriba, o de la interconversión en el carbono 4 vaya hacia abajo, tiene efecto sobre toda la molécula. Los axiales se vuelven ecuatoriales y los ecuatoriales se vuelven axiales en un sentido y en otro sentido. Observa. Ahí tenemos ese tipo de grupos correspondientes indudablemente en cada uno de los elementos que posee la estructura de silla. Lo axial se vuelve ecuatorial y lo ecuatorial se vuelve axial. Observa. Ahí observamos ciertas moléculas importantísimas que tienen que ver. Si uno de estos elementos está configurado de tal manera que uno de los carbonos gira hacia arriba, tenemos entonces ya la estructura de bote. La estructura de bote es importante para denotar cada uno de los ejemplos, porque también podemos tener isomería de ese estilo. Allí entonces sucede lo mismo, nada más que la parte importante que se está modificando es esta con respecto a la estructura de silla en la interconversión. De esa manera la interconversión se da para cada uno de los enlaces. Y los sustituyentes que están constituyendo a cada uno de los elementos son importantes para que cada una de las estructuras tenga una configuración espacial importante en la estructura de silla o de bote. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la estructura de la interconversión de la estructura, en este caso en Haworth, para la estructura de silla, es importantísima en algunos de los monosacáridos que vamos a representar. Observemos. La interconversión del carbono 1, desplazamiento hacia abajo, y la interconversión del carbono 4 son importantes para
poder hacer este movimiento. Observa qué es lo que sucede con cada uno de los enlaces. Aquí vemos entonces que que en este caso el hidroxilo que está posicionado en el carbono 1 se vuelve en este caso en la interconversión de manera ecuatorial. Todos los demás enlaces tienden a formar parte importante de este esquema. Los grupos hidroxilos son los importantísimos para que nosotros podamos poner las posiciones ecuatoriales o axiales. En el caso del carbono 2, está en ecuatorial respecto a este enlace. En el caso del carbono 3, está en posición ecuatorial a este enlace. En el caso del carbono 4, se coloca en manera ecuatorial, y en el caso del carbono 6, si tú te fijas, está de manera ecuatorial respecto a este. Así pues, nosotros podemos tener la interconversión indudable de, en este caso, la beta de glucosa, cuando la estructura más estable en este sentido es esta. ¿Por qué? Porque el hidroxilo está en posición ecuatorial. Habíamos mencionado una relación 2:1 respecto, en este sentido, de la posición alfa de la de glucosa. Aquí vemos que este hidroxilo está hacia abajo, por lo tanto queda de manera axial. Si este está hacia arriba, queda de manera ecuatorial. Todos los demás grupos hidroxilos que conforman a la glucosa en posición D quedan de manera similar. Ecuatorial, ecuatorial, ecuatorial y ecuatorial, en este caso el carbono número 6. Pero esta estructura es menos estable, aunque es más socorrida. Aquí, en este sentido, podemos nosotros ver cómo se realizan este tipo de cosas. Si nosotros vamos a formar reacciones, en este caso con dos, elementos monoméricos, vamos a ver en este sentido las reacciones, en este caso el sentido en enlace glucosídico, glicosídico o el efecto anomérico. ¿A qué se refiere este efecto relacionado principalmente con uno de los carbonos importantísimos de esta estructura de silla? El carbono anomérico es uno de los carbonos importantísimos relacionados con esa estructura. Aquí vemos entonces que si esta unidad monomérica puede reaccionar con otra unidad, en este caso ya sea monomérica o con un correspondiente ácido, podemos nosotros tener uno de los ejemplos de reacción de este tipo de enlace. Lo que vamos a formar es el enlace glucosídico. Si se trata de la glucosa, se le llama glicosídico porque de manera general se va a formar un puente ahí. Tenemos entonces que todo convierte en un ambiente ácido. El ataque, en este caso del hidroxilo al hidrógeno, causa la repulsión, y posteriormente, en este sentido, nosotros podemos tener ya una estructura que tiene en esta facultad el agua que va a salir. ¿Cómo sale? A través de los electrones pi. El subsecuente desplazamiento y repulsión hace que se salga, en este caso, el agua, que tengamos salida de agua. También se ha formado un nucleófilo importantísimo que posteriormente utilizaremos. Aquí los enlaces pi, en este sentido del oxígeno, forman un enlace, en este caso un doble enlace entre el carbono 1 y el oxígeno. Por eso se forma un ion que le llamamos oxocarbenio. El oxocarbenio es una de las especies, digamos, relativamente relacionadas con este tipo de reacción. Este doble enlace es importante. Ahora vamos a dar el ejemplo del ataque, en este caso del etanol. Eso quiere decir que estamos utilizando un ambiente ácido para poder hacer este tipo de ataque. El oxígeno del etanol, del grupo hidroxilo, viene a atacar en este caso al carbono 1, con la subsecuente repulsión, en este caso de los electrones pi, hacia el oxígeno. Puede ser el ataque por arriba o por abajo. En el carbono número 1
que es el carbono anomérico que le llamamos. Este efecto anomérico, en este caso de ataque por arriba o ataque por debajo, puede formar dos tipos de enlace, alfa o beta. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta estructura metoxílica atacando en este caso al carbono. Si es por arriba, tomamos el sentido azul. Ahí podemos ver en este sentido que se ha formado un puente ecuatorial, de manera ecuatorial en este sentido al ataque, en este caso, del etoxilo. La subsecuente participación del nucleófilo para tomar este hidrógeno hace que el desplazamiento de este enlace venga hacia el oxígeno, formando lo que le llamamos el enlace glicosídico. Aquí entonces nosotros podemos formar ese ataque si es por arriba. Si es por debajo, nosotros podemos tener en este sentido el desplazamiento del hidrógeno de manera ecuatorial. Ese hidrógeno es importantísimo. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la beta de glucosa es un poco más estable, pero eso no quiere decir que no se forme un enlace alfa en ese sentido. Ahí podemos ver nosotros que el enlace glicosídico es importantísimo cuando el ataque es por debajo. De la misma forma se está formando una carga parcial positiva. El ataque en este caso del nucleófilo al hidrógeno hace la repulsión para que podamos tener ahí ya compensando la carga del oxígeno. Es importantísimo el ataque por debajo. ¿Por qué? Porque el enlace glicosídico se va a formar en posición alfa. Así podemos tener nosotros las estructuras más estables. La estructura más estable que se está dando es la alfa, cuando está hacia abajo, o la estructura, en este caso beta, cuando es de tipo ecuatorial. Entonces podemos tener la nomenclatura en este sentido de cómo se denota en el enlace glicosídico. Se denota como O, porque es el enlace con el oxígeno, beta porque está en posición ecuatorial, D porque en este caso estamos utilizando la de glucosa. Ahí la posición del etilo está en esa posición ecuatorial, por lo tanto podemos tener O etil, beta D, glucopiranosa. Este se llama un beta D glucósido de etilo o un beta D glucopiranósido de etilo. ¿Por qué piranósido? Porque se forma una estructura similar al pirano. De la misma forma puede reaccionar una furanosa. Acá en el sentido de cómo se daría el nombre a este tipo de estructura sería O etil en posición alfa de piranosa, o bien alfa D glucósido de etilo o alfa D glucopiranósido de etilo. Así podemos tener en este caso la nomenclatura para cada uno de los compuestos. Acabamos de ver cómo se realiza el enlace glucosídico. Lo que nosotros podemos tomar en cuenta en este sentido es que en el carbono 1, si hay el ataque, se va a formar en este caso el enlace glucosídico en posición, en este caso alfa. ¿Cómo se lee en este sentido cuando dos subunidades monoméricas o de monómeros de azúcar están reaccionando a través de un enlace glucosídico? El enlace glicosídico se da de manera general para cualquier tipo de monosacárido. El enlace glucosídico se da cuando las dos son glucosas. Aquí estamos haciendo reaccionar al alfa de glucosa con otra alfa de glucosa. Para formar ese enlace, entonces la subsecuente salida de agua forma lo que le llamamos el puente. ¿Cómo se lee en ese sentido este tipo de nomenclatura? De izquierda a derecha. Estamos haciendo reaccionar un alcohol que está en este caso en el grupo alcohol del carbono 4 con otro grupo alcohol, en este sentido un hemiacetal que está en el carbono 1, este hidroxilo es importantísimo. El hemiacetal va a formar el puente. Lo que se va a formar es un acetal.
Al hacer reaccionar el amiacetal, carbono 1, hidroxilo, con el grupo alcohol, en este sentido, el carbono 4. ¿Por qué estamos diciendo que el carbono 1 es un amiacetal? Acuérdate del tipo de estructura que nosotros queremos hacer. El amiacetal, en este sentido, es la unión, en este caso, de un hidroxilo al carbono quiral o anomérico, el hidrógeno al carbono quiral, un grupo R y un grupo metoxilo. Ahí podemos nosotros ver cómo las configuraciones son importantísimas en el amiacetal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo en este sentido al carbono número 1. En el caso del carbono 4 no es un amiacetal ni un cetal ni ninguna de esas cosas, porque solamente es un grupo hidroxilo que está ligado al carbono 4. Por eso estamos diciendo que el amiacetal va a reaccionar con un alcohol. Eso quiere decir que en este sentido se va a formar, si nosotros hacemos reaccionar un alcohol con un amiacetal, se va a formar un acetal. Eso quiere decir ahí que el enlace es importantísimo, el enlace glucosídico o glicosídico es importantísimo para que se forme este enlace. Estamos formando un acetal. Por el otro lado, en el carbono número 1 de la otra subunidad alfa de glucosa tenemos otra parte de un amiacetal que puede reaccionar. Aquí nosotros podemos leer en este sentido cómo se leen estas subunidades. Es importantísimo que lo tomemos en cuenta. 4, porque en este caso está reaccionando este carbono o el enlace glicosídico, alfa, porque en este sentido, este hidroxilo estaba en posición alfa, de glucopiranosil, alfa, de glucopiranosa. Eso quiere decir que en este sentido nosotros podemos tener como un radical a este grupo que estamos nosotros teniendo, y el principal sería en este caso el relacionado con esta estructura. Así podemos nosotros tener la formación de lo que le llamamos la maltosa. La maltosa es un dímero, en este caso es un disacárido que tiene dos unidades, en este caso de D-alfa de glucosa, unidas a través de un enlace glicosídico. Es importantísimo la formación del equilibrio en este sentido de los amiacetales y de los cetales, y del acetal con el amiacetal, y la forma aldehídica del amiacetal con la forma en este caso cetónica del hemicetal. Es importante que lo tomemos en cuenta para poder efectuar diferentes reacciones. Podemos ver varios ejemplos en donde ya se han formado enlaces glicosídicos. Podemos hacer reaccionar la beta de glucosa con otra beta de glucosa para formar lo que le llamamos la celobiosa. Como su nombre lo indica, entonces la IUPAC ha designado esta estructura como 4, porque este es el carbono 4, o porque está relacionado con enlace glicosídico, beta D, porque el origen fue la beta de glucosa, glucopiranosil, este se toma como un grupo radical, por eso es IL, beta, porque este tipo de glucosa está en posición beta, su hidroxilo está en posición ecuatorial, D porque en este caso está en posición beta, glupopiranosa. Así podemos nosotros tener varios isómeros en este sentido en este caso, la estructura anterior que teníamos, que era la maltosa. Observemos que estos isómeros están formados principalmente por estructuras en las cuales los hidroxilos están en posiciones diferentes. En este caso se ha formado lo que le llamamos la celobiosa. Así podemos tener también parte esencial a la lactosa, que son dos isómeros
en este caso 2 subunidades, una de beta de galactosa y otra de beta de glucosa. Por lo tanto, esta estructura que se llama lactosa, primeramente nosotros tenemos que nombrar esta estructura. El carbono que está reaccionando es el carbono 4 de la estructura anillada hacia la derecha, o porque es el enlace glucosídico o glicosídico en este sentido. Glicosídico porque son 2 unidades diferentes, beta de galactopiranosil, porque es de la galactosa, se toma como un radical, beta de glucopiranosa, glucopiranosa porque esta es la glucosa. Ahí podemos ver entonces en este sentido la nomenclatura que podemos nosotros tener. Podemos tener otros casos como en este caso la sacarosa, donde tenemos reaccionando la beta de fructosa y la alfa de glucosa. ¿A través de qué tipo de enlace glicosídico se está formando? Como podemos observar, es alfa porque en este caso está de manera axial el hidroxilo que anteriormente estaba posicionado en el carbono 1 y está haciendo reaccionar el hidroxilo del carbono 2 de la glucosa. Importantísimo que nosotros nos demos cuenta cuál es ese carbono 2 de la beta de fructosa. Ya lo habíamos visto anteriormente en una de las diapositivas. Aquí te lo presento, donde el carbono 2 en este sentido tiene un hidroxilo en posición hacia arriba. Este hidroxilo es el que está reaccionando en la forma de Hayward de la estructura de la beta de fructosa. Obviamente estamos hablando de que está reaccionando, en este caso este es el carbono 1 y el carbono 2, ese hidroxilo está reaccionando en esta forma. Aquí podemos ver entonces que estas estructuras son importantísimas. Por lo tanto, podemos decir que en este sentido estamos haciendo reaccionar no el carbono 4, sino el carbono, en este sentido el carbono 1. Por eso aquí en este sentido nosotros podemos tener un 1 en esta posición, si ese fuera el caso. Orto, en este caso, o sería el enlace glicosídico alfa de glucopiranosil beta de fructosa o furanósido. Entonces ahí podemos nosotros tener una de las nomenclaturas importantísimas. Aquí es indispensable que denotemos que este carbono no es el carbono 4, sino es el carbono número 2. Entonces 2, como es el grupo principal, acuérdate que se tiene que leer en este sentido. Este es un radical y este es el grupo principal. Se lee de izquierda a derecha. Entonces sería 2 enlace glicosídico alfa de glucopiranosil beta de fructofuranósido. Aquí tenemos el ejemplo de la sacarosa. Es importantísimo observar cada uno de los enlaces glicosídicos que se están formando. Importantísimo porque existen grupos extremos donde nosotros podemos hacer reaccionar los grupos. Aquí podemos nosotros decir, importantísimo, que es parte de la nomenclatura de los compuestos, en este caso los disacáridos. A continuación vamos a ver cómo se realizan las reacciones del carbono anomérico. Acuérdate que el carbono anomérico estaba relacionado principalmente con la estructura de silla. El carbono anomérico es uno de los carbonos que tiene a reaccionar. El efecto anomérico forma un enlace ya sea alfa o un enlace beta. Alfa en posición axial, beta en posición ecuatorial. Así podemos nosotros tener la formación también de diferentes tipos de grupos. ¿Cuáles tipos de grupos?
podemos tener los hemiacetales, los acetales, los hemicetales y los cetales. Ya habíamos hablado de ello anteriormente. Un hemiacetal, en este sentido, debe tener un equilibrio con el grupo acetal y el hemicetal también con su grupo aldehídico. El hemicetal debe tener un equilibrio con el cetal y con su cetona correspondiente. En este sentido, hay varios de los grupos importantísimos. ¿Por qué son importantes los equilibrios entre el hemiacetal con su forma aldehídica? Porque, como podemos observar, el carbono anomérico puede estar relacionado en este sentido con un centro estereogénico importantísimo. ¿Cuál? Puede llevarse hacia la oxidación. Por lo tanto, algunos azúcares, si tienen este equilibrio de la forma hemiacetálica, hemicetálica o aldehídica, pueden llegar a oxidarse. Una cetona es un poco más difícil y sufre otro tipo de reacciones diferentes. El equilibrio, en este caso, entre la forma hemiacetálica y la forma aldehídica, hemicetálica y la forma cetónica, puede dar a la formación de la oxidación, a las reacciones de oxidorreducción. Por eso se llaman en este caso los carbonos anoméricos en los azúcares que pueden llegar a oxidarse a azúcares reductores. Los azúcares reductores se relacionan con el carbono anomérico libre y si las formas aldehídicas están en equilibrio con los grupos hemiacetales o micetales. Aquí podemos ver un ejemplo. La reacción, en este caso de Fehling. Observamos. Tenemos la beta de glucosa, importantísima. Beta porque este hidroxilo está hacia arriba. D porque viene del origen, en este sentido de Fischer, que era una estructura desplegada, donde la posición del quinto hidroxilo estaba hacia la derecha. Acuérdate. Ese tipo de reacción entre el hidroxilo del carbono 5 con el carbonilo, en este caso del grupo aldehído, en la estructura de D-glucosa, hace que se forme un carbono anomérico ahí que le llamamos hemiacetal. Observa, tenemos un grupo hidroxilo, tenemos un hidrógeno, tenemos un grupo metoxilo unido al oxígeno y también tenemos un grupo R, que en este caso estamos hablando del carbono número 2. Así, entonces, esta estructura es un hemiacetal. Habíamos mencionado que un carbono, en este caso anomérico, es importantísimo para que el azúcar sea, en este caso, un azúcar reductor. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueda oxidar, ya sea a una acetona, un aldehído, o bien, en este sentido, si se trata de un grupo un poco más oxidable, que en este caso es un ácido carboxílico. En la estructura, en este caso, de este grupo monosacárido, que es la beta de glucosa, ya habíamos mencionado en este caso que el carbono anomérico se parece a un hemiacetal. Por lo tanto, tiene la capacidad de actuar como un azúcar reductor. Si no, nosotros desplegamos esta estructura, en este caso de Fischer a Haworth, de Haworth a Fischer, de la D-glucosa, para poder nosotros desplegar, en este caso, el grupo aldehído. Si nosotros sometemos, en este caso, a la reacción de este tipo de glucosa con tartrato de sodio y potasio en presencia de sulfato de cobre, podemos nosotros reducir el cobre a de cobre 2 más a cobre más, con la subsecuente, en este caso, oxidación del grupo carbonilo a un grupo carboxilo, formando lo que le llamamos el gluconato. En este caso, si estuviera protonado este grupo, sería el ácido glucónico. Lo mismo sucede con todo tipo de azúcares que llaman reductores, porque tienen la capacidad de oxidarse
Recuerda que un agente reductor es aquel que tiene la capacidad de oxidar a otro compuesto o de reducir, en este caso es el agente oxidante. Aquí, en este caso, el que se está reduciendo es el agente oxidante y el reductor, en este caso, se considera el azúcar. Por eso se llaman azúcares reductores. Aquí podemos nosotros ver que es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de la formación del equilibrio entre hemiacetálico para poder hacer o saber si un azúcar es un azúcar reductor. En los monosacáridos es bien fácil, pero en los disacáridos podemos nosotros observar qué tipo de grupos se están formando. Aquí el carbono que se encuentra a la extrema derecha de toda del dímero, en este caso, ¿sí? O del disacárido, en este caso como la celobiosa, podemos nosotros ver o compararlo con la estructura. Vamos a ver si la celobiosa es un azúcar reductor. Observemos el carbono número 1. Tiene un hidroxilo, tiene un hidrógeno, tiene un grupo ligado, este carbono anomérico ligado al oxígeno, y en el carbono 2 está unido al carbono 1, se le considera como el grupo R. Eso quiere decir que este es un hemiacetal. Por lo tanto, si nosotros tomamos como base en este sentido que los azúcares reductores se relacionan con el carbono anomérico libre y si las formas aldehídicas están en equilibrio con los grupos hemiacetales, eso quiere decir que esto tiende a la oxidación. Por lo tanto, la celobiosa es un azúcar reductor por este grupo. Vamos a comparar la lactosa. La relación que hay entre el carbono 1 y el carbono 4 está relacionado también con un carbono anomérico en el extremo derecho. En este caso, el carbono 1, en este sentido, de esta molécula. Es un hemiacetal, podemos nosotros compararlo porque tiene un grupo hidroxilo, un hidrógeno, tiene un oxígeno ligado al carbono anomérico y un grupo, en este caso radical, que es considerado como el carbono 2 relacionado con esta estructura. Así pues, podemos nosotros decir que también la lactosa es un azúcar reductor. Vamos a comparar por último, en este tema, la sacarosa. Si la sacarosa es un azúcar reductor. Podemos nosotros observar que el puente, en este caso glicosídico, del carbono 1 con el carbono 2, forma en este sentido, en uno de los extremos de la molécula, lo que le conocemos como un acetal. Pero este no tiene la capacidad de romperse más que por mecanismos enzimáticos. La invertasa es una de las enzimas que tiene la capacidad de romper ese enlace, en este caso glicosídico, entre la piranosa y la furanosa. En este sentido, en la reacción que estábamos mostrando, la reacción de Fehling, podemos nosotros reaccionar este tipo de compuesto. Vamos a ver el carbono número 1 que está relacionado en este principal compuesto con la estructura piranósica. El hidrógeno forma parte esencial de esta estructura. Eso quiere decir que en este sentido se está formando un acetal. Tenemos un puente con un oxígeno, con otro oxígeno y con un radical. Aquí esta estructura está relacionada con este tipo de estructura acetálica. Por lo tanto, como la reacción no puede darse en este punto, se debe de dar en el extremo más hacia la derecha. Y aquí nosotros podemos ver que este carbono está libre, no es anomérico, por lo tanto no es un grupo hemiacetal.
justificando en este sentido que no se parece a ninguna de las estructuras hemiacetálicas o acetálicas o cetálicas en este sentido. Por lo tanto, la sacarosa no es un azúcar reductor porque no hay equilibrio hemiacetálico. Así pues, nosotros podemos saber en este sentido si la reacción de Fehling o con los otros oxidantes, por ejemplo, podemos nosotros tratar de oxidar a los monosacáridos o a los disacáridos o algún otro tipo de compuesto que tenga varias subunidades. La reacción de Tollens es otra de las reacciones que ya habíamos visto anteriormente. Es importante que nosotros tomemos en cuenta este tipo de reacciones. Los azúcares reductores son importantes. La reacción de Tollens se realiza con nitrato de plata en presencia de hidróxido de amonio y un hidroxilo importante que es hidróxido de sodio. La misma reacción puede llevar a la precipitación de la plata sólida, formando lo que le llamamos el espejo de plata. Otro tipo de reacciones relacionadas, en este caso, no con los grupos hemiacetales ni con los hemicetales, sino con los grupos carbonilo, es la reacción de la formación de las osazonas. Las osazonas son importantísimas para formar, en este caso, algo que se llama un grupo principal relacionado en este sentido con el carbono unión doble, en este caso con el nitrógeno. ¿Por qué se le llama osazona? Osa porque viene del azúcar y ona porque es una hidrazona. ¿Cómo reacciona este tipo de compuesto? Principalmente la fenilhidracina es uno de los compuestos que se utiliza. Se deben de utilizar 3 partes o 3 moles de fenilhidracina en presencia de un ambiente ácido en trazas, y lo que va a formar en este sentido va a ser una reacción, en este caso la formación de ese doble enlace entre el carbono y nitrógeno. Ese es el grupo hidrazona, y podemos nosotros tener diferentes tipos de reacciones entre la glucosa y, por ejemplo, otro tipo de reacciones relacionadas en este sentido con la fructosa. La fructosa es otro de los furanócidos, en este caso, que pueden dar la formación de este tipo de compuestos. Aquí podemos ver que la misma reacción, en este caso de la hidracina, puede dar origen a la misma osazona. En este caso se está formando una osazona de la D-glucosa. También podemos tener la D-manosa porque es un epímero de la D-glucosa, y también podemos formar en este caso la D-fructosa, la osazona, y esas mismas osazonas son iguales en características porque reacciona el carbono número 1 y 2 de cada uno de estos grupos, de cada uno de estos compuestos. Por lo tanto, si la osazona que se está formando a través de la reacción con fenilhidracina viene del origen de la glucosa, se llama glucosazona. Si viene de la manosa, se llama manosazona, y si viene de la fructosa, se llama fructosazona. Pero todas ellas son el mismo compuesto y dan origen a la misma osazona. El químico alemán Emil Fischer también ganó el premio Nobel por este tipo de trabajos con este tipo de compuestos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo este tipo de compuestos es bastante socorrido. Aquí hemos visto algunos de los ejemplos de cómo las reacciones son importantísimas. Te doy las gracias por esta atención que tú has dado a este video. Este video es producido para la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa para la UEA Química Orgánica. Gracias.